noche, tomen su asiento, entrar en esta noche a la palabra, y doy gracias por los que se pusieron de pie honrando la presencia de Dios para orar por nuestros hermanos. Quiero entrar a la palabra que quiero compartir en esta noche. Así como entendemos que hay hombres y mujeres que se consagran para los demonios, para destruir, para hacer daño, según sus pensamientos, para ellos no están equivocados, para ellos según sus propios pensamientos, que ellos están bien. Digo porque hay un mundo espiritual y hay un mundo natural. El mundo natural es el que usted y yo vivimos, pero todo lo que vivimos en el mundo natural se manifiesta lo que está en el mundo espiritual. Enfermedades, dolencias, problemas, conflictos, adicciones, todo lo que vemos en el mundo natural tiene que ver que viene de un mundo espiritual, que se levanta en contra de la iglesia, en contra de Jesucristo, en contra de la voluntad, del propósito de Dios en tu vida, en la mía. Y en eso quiero compartirte una palabra que está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 11. Y la palabra dice así. Deme un minutito, que yo quiero seguirle de acá por si se me queda allá. En el versículo 11 dice: subimos a bordo de un barco en Troas. Navegamos directo a la isla de Samotricia, y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipo, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. Mire, esta palabra está hablando del apóstol Pablo con Silas, que sale a hacer un viaje como cualquier viaje ministerial que puede tener un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, alguien que sale a predicar la palabra. Y ¿sabe qué sucede? Dice en el versículo 13: el día de descanso, nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar, y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Y puede suceder que muchas veces, por eso le dije, mire, no lo dije por la palabra, pero me está trayendo una luz, que a veces uno piensa que va y se va a descansar y que toma unas horas de descanso, de respiro, y termina encontrando que está siendo ministrado. Porque con el profeta vio unos estados, no sé si algunos vieron algunos estados de cómo estaba el cielo todo rojo cuando estábamos saliendo a la iglesia. Después a la orilla de una laguna, se llama, le dicen laguna, una laguna. Y a veces decía: uy, mirá qué lindo esos lugares, que esto, que aquello, pero tiene que ver todo con algo espiritual que está sucediendo. Dice en el versículo 13, como le acabo de leer, que el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pasaron allí, pensaron que el lugar era para oración. Pero ¿sabe qué dice en el versículo 14? Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela
púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Mire, preste atención y algo que he aprendido a lo que el profeta me enseña y me dice cada día. Que yo aprenda a fijarme en los detalles de los versículos bíblicos, que algo hay detrás de cada palabra y de cada versículo. Primero, a veces queremos descansar, alejarnos y decir: hoy estoy cansado de las actividades de la iglesia, estoy cansado de las reuniones, ministrar y a uno y a otro, y termina, ¿qué? Diciendo uno: me aparto para descansar, y viene otro y se me acerca otro y tengo que ministrar. Y créame que Dios nos usó en este tiempo, en estos días, estos 4 días, para ministrar tremendamente. Y uno dice: che, ¿y la familia pastoral? Sí, la familia pastoral también a veces se encuentra con situaciones que necesitan ser fortalecidos. Los líderes necesitamos ser fortalecidos, afirmados, renovados en la palabra, porque estamos luchados, cansados, desanimados, o algunas situaciones que no encontramos un rumbo, una dirección. Así que permitite, si estás a veces luchado, atravesando con pensamientos incorrectos que vienen a tu mente y te invaden, ¿sabes por qué? Porque a veces te va a pasar. Y a veces te puede tocar que encima que estás luchado, cansado y desanimado, se te acerca gente que ¿qué? Que vos querés apartarte y alejarte para no tener contacto, y viene alguien que está mal luchado y tenés que ser un canal de bendición. ¿Y qué es lo que le dice? Una de ellas era Lidia, una de la ciudad de Tiatira. Una comerciante, por algo habla que era una comerciante de tela, de púrpura muy costoso. ¿Por qué? Porque a veces esos detalles, que no porque tiene plata no necesita a Dios, no, son los que a veces son los que más vacíos tenemos o tienen. ¿Por qué? Porque hay problemas, porque hay situaciones que no se pueden resolver con dinero. Pero dice que esta persona, ¿qué dice? Adoraba a Dios. ¿Qué quiere decir? Que era una persona que conocía la palabra, que buscaba, que servía a Dios. Pero ¿qué pasaba? Tenía una religiosidad quizás. Quizás era una persona que no salía de su parámetro. Dice que ella adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios. Y quizás vos podés estar acá y decir: no, porque yo sé más que el pastor o más que el líder, porque yo ya sé que va a hacer esto, porque yo tengo intimidad con Dios, porque yo oro 3 veces al día, ayuno 2 veces o 3 veces a la semana, y no hay nada que lo que el pastor está predicando yo ya lo sé, yo ya lo leí, ya Dios me lo mostró y me lo reveló. Y a veces nos encontramos en esa situación. Por eso quizás tomamos la decisión y subestimamos de que ya no necesitamos venir a la reunión. Y guarda, con esto no estoy dando con un palo a nadie, simplemente estoy poniendo los fundamentos para el mensaje que quiero compartirle en esta noche. Aquí quien adoraba a Dios, mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. ¿Qué quiere decir? Que adoraba a Dios, estaba conectada, que era una mujer adoradora, pero que no estaba, ¿qué? Su corazón abierto a recibir lo que el apóstol estaba hablando en esta situación. Y mire, ella escuchaba, y quizás muchos podemos estar aquí escuchando. Podemos venir a la iglesia, ir a la iglesia, escuchar, pero no abrir nuestro corazón. Muchos. La Biblia por algo deja esto marcado. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó
la palabra. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos necesitando que nuestro corazón se abra. Dios abrió su corazón, pero a veces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para escuchar y aceptar lo que Dios nos quiere hablar a través de un pastor, a través de un profeta, a través de un líder. Pero, ¿cómo a través de un líder? ¡Claro! Porque a lo mejor subestimamos muchas veces y el hermanito que no lo vemos que más que ayuda en la iglesia, que se congrega, y a veces no queremos recibir la palabra, cerramos nuestro corazón. Y mira lo que te da al lado. Aunque te sorprenda, quizás a través de él Dios puede hablarte. A través de ella Dios quiere hablarte. A través de esa persona que no da 2 pesos. Que vos decís que puede hablarme Dios a través de este o de esta. Dios puede hablarte. Necesitamos abrir nuestros corazones. Y hay algo que cuando usted y yo abrimos el corazón, empieza a suceder. Dice que ella, versículo, estamos 14, 15. Dice, ella y lo de su casa. ¿Estás con la versión traducción viviente? Bien. Dice, ella y lo de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Escuche, voy a leer hasta el punto. ¿Cómo? ¿No era bautizada? Pero ¿cómo? Si dice que adoraba a Dios. Porque a veces creemos, no, porque aquel es católico, apostólico, testigo de Jehová, mormón, no adora a Dios, no sirve. Vaya a saber, la Biblia no dice que era, pero la Biblia marca acá que no era bautizada. Y la Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo y fuera bautizado será salvo. Quiere decir que a veces nosotros estamos con argumento creyendo que otro no va a ser salvo, que otro no merece, que el católico no. Pero era una mujer que adoraba, que tenía recursos, quizás era una empresaria, pero que sabía adorar a Dios. Guarda, A veces nosotros nos creemos tener la revelación, la palabra, y otros que pensamos que no, Dios está reconociendo y diciendo. Y dice la palabra que allí sucedió algo. Les obligaba, dice, fuesen sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. A veces nos encontramos que Dios nos quiere usar para una tarea específica, para algo específico, y a veces nos resistimos. A veces no quiero ni que venga y se quede nadie en mi casa. Y a veces esa persona puede ser de gran bendición, que algo poderoso va a suceder. No, porque no quiero que conozcan mi intimidad, lo que yo vivo, lo que yo paso, mis defectos. Pero mire lo que dijo esta mujer. Le insistió. ¿Y qué le dijo? Usó una palabra. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor,
estas cosas, como iglesia, vamos aprendiendo que hay gente que solamente le hace falta recibir a Jesucristo en su corazón y ser bautizado. Porque creyentes ya son. Porque algo llamó la atención en Pablo. Algo llamó la atención en el apóstol. ¿Por qué? Porque le vieron que adoraba al Señor. Y a veces, uso mucho la palabra a veces. ¿Para qué? Para que usted no se sienta que yo le estoy dando a usted, pero en realidad le estoy dando a usted. Digo, dando a usted en el sentido de que nosotros tenemos que tomar que la palabra es para mí, no es para el que está al lado, no es para el que está al otro lado, no es para el que está atrás, no es para el que está adelante, es para mí. Y a veces creemos que no es para mí, que el del lado no necesita, que el del lado la pasa bien. No, porque anda de joda, no, porque mira cómo viven, no, porque tienen auto, tienen casa. Y están necesitando una palabra. O quizás, no, eso no son creyentes porque escuchan música del mundo, pero son más creyentes que nosotros. ¿Por qué? Porque creen en el Señor Jesucristo, viven la palabra, porque leen la Biblia. Por eso nosotros tenemos que tener presente de no equivocarnos con esas cosas. Ni hacer una religión del Evangelio. Que usted y yo no hagamos una religión del Evangelio. Que usted y yo no digamos, no, porque esto es así, y si no canta así como yo canto, si no salta como yo salto, no es creyente. No, porque hay gente que adora a Dios sin que nosotros nos demos cuenta que adore a Dios. Pero cuando hablamos con ellos nos damos cuenta que son más creyentes que a veces que nosotros. No, pero no puede ser. Sí puede ser, la Biblia lo marca. Mire, dice que Pablo sale de ese lugar, Pablo y Silas, en el versículo 16 en adelante, empieza a hablar de una situación que vivió Pablo y Silas, donde ellos avanzaron a un propósito, a un llamado, a algo que Dios tenía para con ellos. Y cuando llegaron a esta ciudad, dice que en esta ciudad entraron y que lo seguía. Yo lo tengo todo, era todo para leerlo, pero no lo voy a leer por el tiempo y quiero terminar rápido. ¿Por qué marco esto? Porque Pablo vive una situación en esta ciudad y de allí se va a otra. Y cuando se va yendo, cierto día cuando íbamos al lugar de la oración, dice así, cierto día, el versículo 16, íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven en el mismo viaje, fíjese, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación. Ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvo. Fíjese, versículo 18. Entonces, esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó, se enojó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de ella, estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Pero después la Biblia cuenta que eso le causó problema
a Pablo. Todo bien venía cuando Pablo dijo, vamos a descansar en este lugar. Se encontró con una mujer que adoraba a Dios, con una mujer que servía a Dios y que lo invitó a quedarse en la casa de ella, y que seguramente lo honraron como siervo de Dios porque encontró algo que Dios manifestó a través de Pablo, que trajo salvación. Fueron bautizados en la familia, en la casa. Pero saliendo de ahí, se encuentra con una situación en la cual Pablo y Silas tienen que ir presos. Van presos por lo que sucedió, por echar fuera los demonios de esta joven. ¿Y sabe qué sucede? Que cuando usted y yo hacemos la voluntad de Dios, tenemos cosas y situaciones buenas como las que vivimos en el versículo 11, 12, 13, 14 y 15 que le estuve compartiendo, que una mujer se encontrara en una situación, en un momento de descanso, donde una mujer les obligaba y le decía, vengan a mi casa, yo quiero que vengan y prediquen la palabra a mi familia. Dice que toda la casa fue bautizada y salva. Pero después, saliendo de ahí, levantándose y yendo a cumplir el propósito, 3 días seguidos esta mujer insistiendo y haciendo y perturbando. Y claro, no venía de parte de Dios lo que estaba haciendo esta chica, esta mujer, esta joven. Dice que venía de parte de los demonios. Entonces Pablo en un momento, quizás a veces vio, no quiero meterme, no quiero decir nada, no quiero mover el avispero, pero en un momento Pablo se enojó y le dijo, demonio, te enmudece, fuera de ese cuerpo, fuera de esa vida. ¿Y qué pasó? Y se le levantó el infierno. Cualquier de estas coincidencias, ¿cómo es el dicho? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Cualquier parecido. Por eso ahora te das cuenta que se te levanta el infierno. Pablo termina preso acá. Y lo ponen, dice, bien allá, al fondo de la cárcel, con cadenas, candados y con guardias para que no se moviera, porque algo poderoso estaba sucediendo a través de ello. Che, de repente, todos estos años que fuiste un cristiano pasivo, no te pasó nada. Pero ahora que te levantas, que predicas la palabra, que orás, que vas y te empiezan a pasar cosas. ¿Sabes por qué te pasan cosas? Porque se levantan los amos de los demonios, el príncipe de los demonios, el gobernante de los demonios. Porque cuando vienen los demonios decís, no para nada, no nada. Discúlpeme, mi esposa se enoja cuando digo estas palabras así, pero es la verdad. No tiene poder, no tiene influencia para dañarme. Lo echo fuera. Y Pablo también tenía poder por sobre encima de los demonios, los principados y los gobernantes. Pero ¿sabe qué pasó? Algo sucedió. Dice que aquí Lucas escribía todos estos detalles. Por eso se te levantan situaciones. Cuando usted y yo empezamos a molestarle al infierno, se te empiezan a levantar cosas. Vos fíjate que nosotros como iglesia, mientras nosotros avanzamos y vamos para adelante y empezamos a tomar nombre, los demonios, los principados te reconocen. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tomar autoridad y seguirle guerreando. Porque si no, ¿sabe qué hacemos todo normalmente? Bajamos, decimos no me voy a meter porque como Pablo dice que los primeros 3 días no le decía nada, pero después que dijo, que ya me hartó, fuera diablo de acá, te echo fuera. Y a veces nos encontramos viviendo esa situación. Digo usted conmigo, por eso estoy viviendo lo que estoy pasando, ahora entiendo. Entonces no lo molesto mal, diablo. No, al contrario, porque ¿sabe qué sucedió ahí? Sucedió lo siguiente. Mire lo que dice la Biblia que sucedió. Alrededor de la medianoche, versículo 25, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban.
Versículo 26. De repente hubo un gran terremoto en la cárcel. ¿Qué? Esto no se quedaron quietos, no dijeron, no voy a hacer más nada. Vamos a seguir adelante. ¿Y sabe qué hizo? Hicieron hacer un terremoto en la cárcel. Y que los presos oyeran. Si no hubiesen entrado ellos, ¿quién iban a escuchar canciones de Dios adentro de la cárcel? Dios en su voluntad y en su propósito, hay cosas que a veces no las entendemos, pero Dios las permite para levantar hombres y mujeres reales, genuinos, que lleven el Evangelio, la verdad de Jesucristo a lugares donde nosotros no hubiésemos entrado nunca. Pero Dios permitió esta situación para que allá adentro de la cárcel Dios fuera glorificado. ¿Y sabe qué sucedió? Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Versículo 27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando. El carcelero no se hubiese convertido. ¿Sabe qué es lo que pasó? El carcelero no se hubiese convertido. El carcelero no hubiese recibido a Jesucristo. Pidió, y dice la palabra de Dios que dice después, lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire, algo que Dios usó la vida de Pablo para salvar para demostrar el poder de Dios dentro de una cárcel. El carcelero que le dijo: ¿qué debo hacer? Ahí nomás ellos le contestaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. No solamente que el carcelero, ¿sabe qué hizo? Los curó. Escuche, fíjese, esto es loco, esto de no entender, pero algo Dios estaba haciendo. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron por todo lo que había creído en Dios. Por todo habían creído en Dios. Escuche, fíjese lo que termina sucediendo. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. ¿Usted qué hubiese hecho? Yo me voy si me están dando la libertad. Me mandaron el oficio, ¿cómo es que no me voy a ir? Pero ¿sabe lo que dijo Pablo? No, de ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Fíjese, a veces hay cosas que no entendemos, pero Dios no nos ha llamado a que entendamos todo, sino que obedezcamos y aceptemos la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en lo que Él quiere hacer con nosotros. Porque a veces te encontrás predicando y la gloria de Dios desciende, una familia te honra, te lleva, te quiere dar lugar en su casa, te quiere dar de comer, te quiere bendecir. No sé lo que puede haber pasado por todo lo que dice la Biblia, que otras cosas más hubiesen desencadenado allí. Pero toda la familia escuchando la palabra de Dios, y ellos habían ido de descanso solamente a un lugar a apartarse, a retirarse para recobrar. Pero cuando vuelven a la tarea, al propósito, al servicio en la obra, se le vuelve a levantar el infierno. Pero aún cuando se te levanta el infierno, Dios quiere glorificarse.
Aun cuando se te levantan los problemas, las circunstancias adversas que estás enfrentando, tengo una buena noticia. Dios quiere glorificarse. Sucedió aquí. Dios se glorificó. Los carceleros, el carcelero recibió a Jesucristo, lo lleva a la casa, lo lleva a la familia. ¿Para qué Dios te quiere usar? No cuestiones, no razones, no pienses que es el hombre. Piensas que es Dios. No mires que es el hombre que te está haciendo lo que estás haciendo. Mira que hay un propósito de parte de Dios, que es la oportunidad que tenés para demostrar que lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer contigo. Dios va a poner palabras en tu boca. Dios va a hacer demostrar su gloria como nunca antes, como dijo allí, que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Y creo que Dios va a hacer cosas grandes a través de nuestras vidas. Casa de restauración en la tierra allí de la Onofre Marimón. Por algo nos entregó esta tierra. Por algo Dios nos levantó en este tiempo. Por algo Dios te está haciendo parte. Por más que tengas problemas, por más que se te levanten dificultades, adversidades, confía en el Padre que te ha llamado y que te pone en lugares altos para Él glorificarse. Dios quiere hacer cosas a través tuyo. Dios quiere hacer cosas. Dios te llamó. Ponete de pie en esta noche. Dios te llamó en este tiempo. Dios quiere glorificarse a través de tu vida. El endemoniado es libre. Fíjese, porque esta mujer fue libre de ese espíritu. Y Dios tiene poder para obrar. Dios tiene poder para glorificarse. Y yo quiero decirte en esta noche que por esta palabra, como instrumento útil en las manos de Dios, vos y yo somos herramienta, instrumento útil en la mano de Dios por el propósito que Dios nos ha llamado en este tiempo para bendecir en su reino, para bendecir en esta ciudad, para bendecir en esta zona norte, para bendecir a Argüello, para bendecir cada barrio, para bendecir cada familia. Dios te llamó en este tiempo para hacerte un instrumento útil, poderoso en la mano de Dios. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer liberación, Dios quiere hacer cosas poderosas, restaurar familias, vidas, que los carceleros, que aquellas personas que pensamos que no son dignas de recibir el evangelio de poder y vida, tú eres la herramienta, tú eres el instrumento útil en las manos de Dios para predicarle y que Dios sea glorificado en gran manera. Dios te hace un hombre y una mujer de fe, de victoria. Dios te hace un hombre y una mujer que tienes una palabra de poder y de vida, una palabra para engendrar, que lo que no era empiece a ser a partir de la palabra que tú declaras como iglesia. Pero tú tienes que creerlo, tú tienes que saber que Dios te trajo en este tiempo, que Dios te restauró, que Dios te restaura y que Dios te levanta en este tiempo para ser el instrumento útil, poderoso en las manos de Dios. Hay alguien que lo tiene que recibir. Hay alguien que lo tiene que creer. Hay alguien en esta noche que tiene que recibir esta palabra. Eva Rabai Sherebekia Rabasoto Rebekea. Oh Samando Rebekia Rabakaya. Cuando la iglesia se levanta, cuando usted y yo nos levantamos con el poder y la autoridad, echamos fuera a los demonios. Satanás se tiene que sujetar. El oprimido es libre por el poder de la palabra. Los gobernantes tienen que estar sujetados por el poder de la palabra. Aunque se molesten, aunque se levanten contra tu vida, Dios te dará la autoridad y el poder como iglesia para que Él sea glorificado a través tuyo. Eva Rai Somandore, Rebai Sharabaki Arabacandore. Aunque la formación que estás teniendo en este tiempo en tu carácter no puedas ver que es Dios el que te está formando,
y que pienses que son los hombres. Tranquilo, tranquilo. Pablo podría haber dicho: estos son los impíos, estos son los que me llevan preso por predicar injustamente el evangelio. Pero ellos vieron qué es lo que Dios tenía con ellos adentro de esa cárcel y cómo fueron liberados con poder, y la gente tuvo que pedirle perdón. Los del poder, los del gobierno tuvieron que pedirle perdón. El carcelero tuvo que pedirle perdón. Así va a pasar con tu vida. Van a tener que venir a pedirte perdón todos los que se levanten contra tu vida, porque todos los que se levanten contra vos lo harán sin Dios. Y barray somando rey, rebatarabaikita ramaisoto rebequea. Todos los que se levanten contra tu vida lo hacen sin Dios, y todos los que lo hagan sin Dios lo harán en contra de Dios. Y Dios es quien te defiende, es Dios quien aboga por vos, es Dios quien está contigo. No te rindas, no sueltes el llamado, no sueltes el propósito. Pablo hasta en la cárcel llevó el propósito y Dios fue.